Oremos. Sagrado Dios eterno, muy agradecido estamos con usted, estos sus hijos, los que nos encontramos conectados, los que estamos en línea a través de estos medios que usted dispone. Le damos las gracias porque usted en su favor nos concede los medios para que su iglesia pueda estar reunida, puede estar en una sola mente y con un solo propósito. Y gracias por este miércoles de estudio que nos permite tener. Gracias por cada uno de sus hijos que desde sus hogares nos están acompañando. Gracias porque es usted un Dios eterno, es un Dios de paz, es un Dios de gloria y también es un Dios de misericordia por esta obra que nos permite hacer. Gracias Dios, permita que estos sacrificios espirituales lleguen sin tropiezo hasta su santa presencia. No tome en cuenta nuestras faltas, auméntenos la fe y permita que en estos días difíciles seamos fieles y también todos los días de vida que nos preste. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, su Hijo Santo, se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Vamos a leer nada más un verso. Vamos a ir al capítulo 10, versículo 39. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos, a los cristianos del judaísmo en el primer siglo? Les está diciendo esto que vamos a leer en el Hebreos capítulo 10, versículo 39. Búsquenlo todos. Todos necesitamos tener una Biblia. Todos necesitamos estar leyendo, estar anotando, estar tomando nota. No voy a hacer que algo se nos pase. ¿Listos? Vamos a leer. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando leamos la Biblia, es necesario que prestemos atención a lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia dice primero, no somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Somos gente de fe, somos gente que resiste. Allá, si gustas anotar, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice, no somos de los que falsifican la palabra. Anota otra cita, y en Gálatas capítulo 4, versículo 31, dice, no somos de la esclava. Anota otra cita, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, dice, no somos de la noche. En Hebreos 10, 39, ya vimos lo que somos y lo que no somos. Ahora nos interesa Lucas. Anota Lucas 9:62. No somos aquellos que ponen la mano en el arado para voltear hacia atrás. Así que la Biblia nos enseña quiénes somos para que podamos resistir, para que seamos gente de fe, para que en estos días difíciles, para que en estos días de contingencia, para que cuando haya dificultades, para que cuando haya problemas, para que cuando se presenten los problemas económicos, para cuando se presenten los problemas de salud, ¿sí? y sobre todo problemas mundiales como hoy en día, bueno, seamos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos dice qué es lo que somos y qué es lo que no somos. Así que adelante, así que hay que perseverar, así que hay que continuar, así que hay que seguir adelante. Y este es un buen día que Dios nos presta para adorar. Así que con ese mismo propósito vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 12.
Evangelio de Juan, capítulo 12, ahí vamos a tener nuestro estudio. Dice Juan capítulo 12, a partir del versículo 27, dice, unos griegos buscan a Jesús. Leemos a partir del versículo 20. ¿Sí? Y después seguimos leyendo a través del 27. ¿Listos? Leamos. Dice Juan capítulo 12 del versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice ahora el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que Jesús, viendo de que no solamente los judíos, sino los gentiles ya lo están buscando. Los griegos ya lo están procurando. Los gentiles ya están interesados en Jesús. Los griegos ya están interesados en conocer y hablar y estar cerca del Maestro. Así que Jesús ya mira la cruz en el firmamento, ya comienza a hablar acerca de su muerte. Por eso dice en el versículo 23, la parte roja dice, ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Está hablando de la cruz, está hablando de su muerte. Ahora mira el versículo 25, el que ama su vida la perderá. Nos está diciendo que no debemos más amar nuestra vida que las cosas de Dios. Por eso hay que esforzarnos a ser firmes, a ser fieles todos los días de vida que Dios nos presta. Y el verso 26 dice que mientras tengamos esta vida, hay que estar sirviéndole. Dice el verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. O sea que Cristo está con los que le sirven, Dios está con los que le sirven, con los que le prestan servicio, con los que utilizan sus dones, sus gracias, sus talentos. Ahora mira el versículo 27. ¿Por qué? Porque Jesús sigue hablando acerca de su muerte. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que los momentos difíciles para él iban a llegar. Jesús sabía que los momentos más duros para él, que hasta eso van a ser difíciles de aceptar, porque 3 veces va a decir, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, hágase como tú dices. El versículo 27 nos habla de un Jesús entregado, de un Jesús que no está dispuesto a rendirse, de un Jesús que no está dispuesto a retroceder, de un Jesús que no está dispuesto a desmayar. Así que lo que nosotros hemos visto allá en Hebreos capítulo 10, versículo 39, el último verso dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dice que nosotros somos de los que tienen fe para preservar nuestras almas. Y eso es algo que hemos aprendido de Jesús. Jesús aquí desde el versículo 24, 25, 26 y el 27 ya vislumbra la cruz. Y dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Qué es lo más recomendable? Diría Jesús. Eso es si Jesús pensara como nosotros estamos pensando. Dice el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame. Líbrame de esta hora. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente para qué lo estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente para quién lo estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente que no había manera de retroceder, no había manera de desmayar, no hay oportunidad de rendirse. Por eso a este tema le vamos a llamar, ¿por qué no renunciar? ¿Por qué no rendirnos? ¿Por qué no retroceder? ¿Por qué no simplemente desmayamos y ya? Bueno, pues vamos a ver algunas razones y ciertamente lo podemos ver en la vida de varios personajes. Lo podemos ver en Jeremías, allá en su libro, allá por el capítulo 20, en donde él nos dice que está con la tentación de ya no hablar más en su nombre, ya no hablar más de Dios. Los problemas se estaban multiplicando, la persecución se estaba haciendo más difícil, la persecución se estaba haciendo más dura, las dificultades cada día se hacían más, sin embargo, él dice, pero había en mis huesos un fuego el cual no pude resistir. Así que podemos hablar de Jeremías, pero no vamos a hablar de Jeremías. O podemos también escoger Elías, cuando después de mostrar que Jehová era Dios, en aquellos momentos en que el corazón de Israel estaba dividido, estaba indeciso, el profeta dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es Dios, pues síganle. Y les propone un trato, ya sabemos esa historia, y total termina mostrando que Jehová es Dios, y todos los profetas de Baal son muertos, y al enterarse de esto, Jezabel le manda una cartita con una amenaza y le dice, así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora tú no estás como uno de mis profetas. Y ahí comienzan los tiempos difíciles para Elías. El profeta de fuego se llenó de miedo. El profeta de fuego salió corriendo. El profeta de fuego buscó una cueva que estaba 40 días y 40 noches. Y se metió en esa cueva. Y estaba cansado, deseaba morirse. Y Dios va y lo saca y le dice, hey Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces, Elías? Y Dios le dice las cosas que tenía que hacer. O sea, en otras palabras, Dios diría, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Tú tienes que salir, tienes que ir a Siria y ungir a Hazael por rey de Siria. Tienes que ir a Israel y ungir a Jehú por rey en Israel. Y tienes que ungir a tu siervo como tu sucesor. O sea, Eliseo. Tenía muchas cosas que hacer y él estaba lleno de miedo, lleno de temor, a punto de claudicar. Quítame la vida porque no soy yo mayor que mis padres. Pues Dios le mostró su gloria, lo sacó de ahí y lo mandó a trabajar. ¿Cuántas oportunidades vamos a tener nosotros? ¿Cuántas ocasiones difíciles vamos a tener nosotros? ¿Cuántas veces nos va a invitar el diablo para que nos rindamos? ¿Sí?
¿Cuántas veces no va a decir el diablo? ¿Sí? Aún retienes tu integridad, ya maldice a Dios y muérete. Jesús, lo vamos a ver en la persona de Jesús, y aquí es donde estamos comenzando. Ya Jesús vislumbra la cruz, ya vislumbra los clavos, ya vislumbra los azotes en su espalda, ya vislumbra la corona de espinas en su cabeza, ya vislumbra los clavos en sus manos, ya vislumbra los golpes en su rostro, los escupitajos en su rostro, las burlas en su misma presencia. Jesús ya está vislumbrando la lanza que va a ser, que va a penetrar en su costado. Jesús ya está hablando de su muerte y dice, ¿y qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Me rindo? ¿Desmayo? ¿Voy a hacer lo que pensó hacer Jeremías? ¿Voy a hacer lo que hizo Elías? ¿Qué voy a hacer? 27. Ahora está turbada mi alma. Jesús, cuando tenía estos pensamientos, se turbaba, se afligía, se entristecía. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba por delante. Lo que estaba por delante era la cruz. Y la pregunta es, ¿y qué diré? Y en los momentos difíciles, ¿qué podemos decir? Y en los momentos difíciles, ¿qué podemos hacer? Y en los momentos difíciles, ¿a quién podemos ir? Dice Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame. O sea, líbrame de la cruz. Líbrame del sufrimiento. Jesús no lo hizo. Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo y dice, para esto he llegado a esta hora. Ahora, si se fijan, esto es el capítulo 12. Sigue el capítulo 13. Y el capítulo 13 es un solo tema hasta el capítulo 17, que termina con una tremendamente bella oración. ¿Sí? Y en el 18, en los primeros versos, va a ser arrestado. O sea, esto es lo que Jesús está viendo. Ya no falta mucho. ¿Sí? Estas palabras, las del capítulo 12 y las del 13, que es un solo tema, es un solo sermón, es una sola plática. Jesús está vislumbrando la cruz y dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir nosotros en los momentos difíciles? Vamos a aprender de Jesús. ¿Qué vamos a decir nosotros en los momentos de dificultad? ¿Qué vamos a decir nosotros cuando haya dificultades laborales? Y si hay dificultades laborales, pues hay dificultades económicas. A menos que tengas un gran ahorro, que eso está muy difícil hoy. ¿Qué vamos a decir? Sálvame, líbrame, muéstrame la puerta, muéstrame la salida, líbrame de la tentación. ¿Qué vamos a decir? Líbrame de la prueba. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo que dijo Jesús. ¿Sálvame? No. Dice, para esto he llegado a esta hora. Como Jesús sabía a qué había venido, nosotros también sabemos para qué estamos. Como Jesús sabía que iban a llegar los momentos difíciles, nosotros también sabemos que más tarde, que más temprano van a llegar momentos difíciles, momentos de dificultad. ¿Sí? Jesús desde aquí comienza a hablar muchas veces de la aflicción de su alma. Mira, un poquito atrás, en el 11:33. Juan capítulo 11,
versículo 33. Antes de llegar a estos momentos de vislumbrar la cruz, ¿sí? Momentos que invitaban a Jesús a pensar, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Me rendiré? Nada de eso. Jesús no nos enseñó que Él no es de los que retroceden. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere, es otro momento en que Jesús se va a estremecer en espíritu y se va a conmover. Mira el versículo 33. Juan 11, versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que en la cruz no era lo único que conmovía a Jesús. La muerte de Lázaro lo conmovió. Lázaro era un muy buen amigo de Jesús, un amigo muy amado por Jesús. Marta y María, hermanas de Lázaro, eran muy amigas de Jesús y las amaba mucho. ¿Sí? Y entonces, también en esta ocasión, vemos, ante la pérdida de un ser que él amaba, él también llora, él también se aflige, él también se conmueve. ¿Sí? Dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, la última parte del versículo 33. Y en el capítulo 12, al vislumbrar la cruz, al ya estar cerca de la cruz, también está atravesando momentos difíciles, momentos de turbación. Por eso dice el 27, está turbada mi alma. Mi alma está muy turbada, y más adelante va a decir, mi alma está turbada hasta la muerte. Así que esto es apenas el principio. ¿Sí? Ahora mira el versículo, ya vamos hasta el 13-21. Capítulo 13, verso 21. Jesús está hablando otra vez acerca de su muerte dentro del contexto de sus últimas palabras, que abarcan desde el capítulo 13 hasta el 17, que termina con la gran oración y recuerda que después va a ser arrestado. Y después, pues, no hay más, la cruz. ¿Qué vamos a tener aquí en el capítulo 13, verso 21? Aquí está Jesús otra vez conmovido. ¿Sí? Aquí está Jesús otra vez conmovido en espíritu y diciendo, ¿qué es lo que dice en Juan 13:21? Dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Dice, y eso lo dice ¿de qué manera? Conmovido en el espíritu. Jesús se conmovió cuando uno de sus amigos que él más amaba, pues murió. ¿Sí? Claro, lo resucitó, pero le dolió que muriera. Y en el 21, otro de sus amigos, o qué digo amigos, uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, y no te voy a mencionar el nombre porque ya sabes quién es. Ya conoces su nombre letra por letra, ya sabes que era un apóstol, ya sabes qué hacía, ya sabes qué va a hacer, ya sabes cuánto va a ganar, ya sabes cuál va a ser el resultado de ese negocio que él tiene en mente de entregar a Jesús. Dice, uno de sus discípulos, uno de sus amigos, me va a entregar. Uno de los míos me va a entregar.
¿Qué significó para Judas 3 años con Jesús? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos pensado? ¿Por qué no tuvimos un día con Jesús? ¿Por qué no tuvimos una hora con Jesús? ¿Por qué no tuvimos el privilegio de estar, no sé, un par de minutos con Jesús? Pues uno que estuvo 3 años, uno que fue enseñado por Jesús, uno que fue entrenado por Jesús, enviado por Jesús, preparado por Jesús, autorizado por Jesús. Uno de esos, dice Jesús, me va a entregar. Así que Jesús tenía razones por lo que dice en el versículo 21. Dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y por lo que sus discípulos están mirando en él. ¿Qué están mirando los discípulos en Jesús? Dice, están viendo a un Jesús conmovido en el espíritu. Un Jesús entristecido. ¿Y cómo pensaríamos nosotros si uno de nuestros mejores amigos nos traiciona? ¿Qué pensaríamos nosotros si uno de nuestros mejores amigos nos vendería para que nos matara? ¿Y qué pensaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si lo supiéramos de manera anticipada? Los momentos de tristeza, los momentos de dificultad son momentos que nos están invitando a rendirnos. Pero Jesús nos está diciendo, no te rindas, aunque los momentos sean difíciles. Jesús está diciendo, no renuncies, aunque los días sean difíciles. ¿Por qué? Porque Él está atravesando sus momentos más difíciles, ya está vislumbrando la cruz, y no solamente está vislumbrando la cruz, está diciendo que uno de los suyos lo va a traicionar. Y Jesús no tiene planes de renunciar. Los planes de Jesús son siempre hacia adelante. ¿Recuerdas Isaías 53? Solamente para hablar acerca de la medida del sufrimiento de Jesús. Allá en el antiguo pacto. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué hizo la gente? Dice el profeta, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Así estaba dicho, así estaba escrito, así era la voluntad de Dios para con nuestro Jesús. Así lo escribió Isaías. Y lo que sigue también era para Jesús. Así que lo que él dijo anteriormente en el 12:27, mi alma está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame, líbrame de esta hora. Jesús dice, para esto he llegado a esta hora. Tal vez nosotros olvidamos muy fácil para qué estamos. Suceda lo que suceda, aunque se vislumbre el sufrimiento en un futuro inmediato, aunque nuestros amigos, nuestros mejores amigos dejen de serlo, aunque nos traicionen, aunque nos entreguen, la idea de renunciar, la idea de librarnos, si es la voluntad de Dios que así sea, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que renuncian, nosotros sabemos perfectamente quiénes somos y para qué,
estamos, y el sufrimiento es algo que está garantizado en las vidas de todos y cada uno de los cristianos de todos los tiempos. Así que la renuncia no cabe. Vamos a buscar otra cita. Vamos a ir a Mateo 26. Y a partir de Mateo 26 comenzamos a ver aquellos versos en que Jesús ya está en el Getsemaní. Vamos a ver de qué manera lo dice Mateo, de qué manera lo dice Marcos, Lucas. Vamos a ver de qué manera se presentan aquellas palabras que Jesús utilizó en el huerto del Getsemaní. ¿Listos? Dice Mateo 26, del versículo 38. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra vez, Jesús hablando de que está compungido. Y está demasiado triste. Ya está en el Getsemaní. Ahora, si en el 12:27 ya vislumbraba la cruz. Si en el 13:21 está hablando de que uno de los suyos lo va a entregar, ¿qué es lo que está diciendo en Mateo 26 desde el versículo 38? Faltan unas horas. Faltan un momento. Después de estos hechos, sigue la cruz. Después de esta oración triple que voy a hacer, sigue la cruz, sigue el arresto, sigue el juicio ante los judíos, sigue el juicio ante Pilato, sigue el juicio ante Herodes, sigue la cruz. ¿Sí? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, y subraya, escribe donde dice, velen conmigo, porque también nos vamos a preguntar, ¿cómo fue que Jesús resistió aquellos momentos difíciles? ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos saber qué podemos hacer cuando se presenten los momentos de dificultad. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Velar. Velar y estar en oración. Ahora mira Mateo 26, pero el versículo 39... Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ya está postrado, ya está humillado, ya no está orando, ya no está pidiendo, ya está suplicando. Ese es nuestro Señor. Esos son los efectos antes de la cruz, unas horas antes de la cruz. Ahí está el versículo 39. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Cuál fue otro recurso que utilizó Jesús, aparte de decir, velad conmigo? ¿Cuál va a ser otro propósito? Otro propósito o otra cosa que Jesús nos recomienda hacer es que no pensemos, no intentemos que las cosas resulten como nosotros queremos. Ese es un problema con la religión. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Tenemos problemas. Dios, tú eres el Todopoderoso. Tú me tienes que salvar. Esos son nuestros pensamientos a veces. Esas son las ideas de mucha gente. Estoy enfermo. Dios, tú sabes cómo le haces. Tú eres mi médico de cabecera. Tú me vas a curar. Idea equivocada. Dios, el Hijo de Dios, en su momento más difícil le dijo, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. ¿Cuál debe ser el tamaño de nuestra fe y de nuestro entendimiento de la palabra de Dios para tener la capacidad de decir estas palabras? Para tener la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea.
nos guste o no nos guste o nos duela, nos beneficie o nos perjudique. Esto es madurez en el cristianismo. Cristo nos está enseñando qué hacer en los momentos difíciles para no ser de los que renuncian, para no ser de los que retroceden, para ser de los que tienen fe para preservación del alma, Hebreos 10:39. Ahora mira el versículo 42, aquí mismo, Mateo 26, versículo 42. Oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, si esta enfermedad es tu voluntad, así se haga? Si lo hemos dicho, pues entonces nuestra fe es firme, es fuerte. Pero si nos entristecemos y renegamos y decimos, no, pues Dios no me quiere curar, Dios no pone atención. ¿Sí? Debemos ser como Jesús, saber aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, para que nosotros resistamos los momentos difíciles y no renunciemos. Ahora mira Marcos. ¿Cómo presenta Marcos esta situación? Vamos a ir a Marcos capítulo 14 a partir del versículo 33. ¿Qué vamos a encontrar en Marcos respecto a esta situación? Dice primeramente el verso 33. Comenzó a entristecerse. Comenzó a angustiarse. Ahí está. Esto dice Marcos. Comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse. Y en el versículo 34, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las palabras de Jesús cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya no está iniciando su tristeza, ya está en su tristeza más grande. No está iniciando su dificultad, está en la dificultad más grande. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora mira el verso 35. Oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pero recordamos el 12:27 de Juan. Para esto he llegado a esta hora, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Ahora mira el versículo 36 y decía, Abba Padre. Ahora pon atención en esto que sigue, dice, todas las cosas son posibles para ti. Hubo un momento en que Jesús perdió la esperanza de poder ser librado de aquella hora. No, Jesús nunca perdió la esperanza de poder ser librado de la cruz, los clavos y todo lo que le acompaña. Por eso él dice en su oración, todas las cosas son posibles. Nosotros podemos empezar a decir, es que así estaba escrito, así tenía que suceder. ¿Quién lo escribió? Dios. ¿Quién le puede cambiar? Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. No habrá error más grande en el momento de dificultad que pensar que Dios no va a poder ayudarnos. No habrá momento más difícil en el momento de dificultad que nosotros lleguemos a hacernos a la idea de que Dios simplemente no va a poder. Por eso tenemos que prestar atención a estas palabras. Todas las cosas son posibles para ti. Jesús está orando, Jesús está de rodillas, Jesús está con su rostro en el suelo. Jesús está sudando sangre.
Y Jesús está diciendo, Señor, Padre, Dios, todas las cosas son posibles para ti. Sí, es cierto que está escrito, pero eso tú lo pusiste, tú lo puedes cambiar. ¿Sí? Jesús todavía guardaba la esperanza. Que esto nos sirva para ver el tamaño de la cruz. Que la cruz no es algo que nos colgamos al cuello, no es algo que ponemos en la pared. La cruz es algo que vivimos y ese es el tamaño de la cruz. ¿Sí? Ahí está Jesús ya sufriendo las consecuencias de la cruz, el sufrimiento de la cruz antes de recibir el primer azote. Dice, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora pasamos a Lucas. ¿Qué vamos a aprender en Lucas respecto al Getsemaní? Respecto a qué forma presenta Lucas esta situación de Jesús en aquel huerto. Lucas 22, verso 44. ¿Qué vamos a aprender aquí? Leamos. 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Jesús era de los que oraban o de los que oraban más intensamente cuando estaban en agonía? Jesús era de los que oraban más intensamente cuando las cosas estaban más difíciles. Subraya, oraba más intensamente y eran su sudor como grandes gotas de sangre. Aquí dice ya está sudando sangre. Ya los momentos de dificultad, los momentos más difíciles, aquí están narrados por Lucas. ¿Sí? Dice, ahora Lucas 22, pero en el versículo 33. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Jesús ya está siendo arrestado. Jesús ya no está en el huerto. Jesús ya está rodeado de sus enemigos. Va a ser arrestado y ahí comienza el suplicio. Pero dice, esta parte también nos interesa porque dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Y ahora pon atención a esto que sigue. Mas esta es vuestra hora. Esta es vuestra hora. Y la potestad, esta es la hora de su potestad. Esta es la hora de las tinieblas. ¿Qué podía hacer Jesús? ¿Sí? Si Dios ya lo escuchó, Dios ya dio su respuesta, ya fue arrestado. ¿Sí? Dios no lo libró. Dios ya dijo claramente que no. ¿Sí? Si te fijas, en Hebreos 5:7 nos habla el escritor a los hebreos de estos momentos también, del Getsemaní. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y en Hebreos 5:7, escríbelo o márcalo, dice, fue oído. No podemos predicar, ni decir, ni enseñar que Jesús no fue oído cuando él oró 3 veces en el huerto del Getsemaní. Sí fue oído. Fue oído correctamente, pero Dios hizo valer su palabra. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Subraya donde dice temor reverente. ¿Por qué? Porque sin ese temor reverente no vamos a ser oídos. Jesús fue oído precisamente porque mostró esa clase de temor. Esa clase de respeto, mostró toda reverencia. En los momentos difíciles no te olvides de mostrar reverencia a Dios. No olvides de que el nombre de Dios tiene que ser glorificado, el nombre de Dios tiene que ser alabado. ¿Por qué? Porque para eso nos ha hecho. Para eso nos tiene.
Así que si muestras temor reverente, tú vas a ser oído, pero si somos de los que oramos sin temor, si oramos sin antes reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿sí?, o con aquella persona con la que estamos enojados, bueno, pues simplemente no vamos a ser oídos porque no va a haber reverencia. Vamos a cerrar ya. Vamos a terminar porque el tiempo se nos acabó. Vamos a ir todos a Romanos 9, vamos a leer 3, 4 versos y terminamos. Romanos, en el capítulo 9, empezamos en el versículo 6. ¿Por qué vamos a leer en el versículo 6? Porque vimos, ¿sí?, que nosotros no somos de los que retroceden, de los que renuncian. ¿Y qué hacer para no ser de los que renuncian? Entre las cosas que anotaste, ¿sí?, las cosas no siempre van a pasar como nosotros deseamos que pasen. Otra cosa que debiste haber escrito es: tenemos un recurso valioso, velar y orar para los momentos difíciles. ¿Qué es lo que debimos haber aprendido? ¿Qué es lo que debimos haber escrito? Para Dios todo es posible. ¿Sí? Así que por eso siempre debemos de tener fe en Él, porque para Él todas las cosas son posibles. ¿Qué es lo que debimos haber aprendido? Ora más intensamente. Tenemos que orar más intensamente cuando la dificultad se vuelve más intensa. ¿Sí? Y por último, debimos haber notado que el tiempo de las tinieblas se presenta, que el tiempo de las tinieblas llega, que la potestad de las tinieblas va a llegar, ¿sí?, que los momentos de dificultad van a llegar. Así que vamos a cerrar con Romanos capítulo 9, verso 6, y el versículo 14 y el 19, y terminamos con el 20. Pero esto es rápido, ya vamos a terminar. Dice Romanos 9:6, márcalo. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, subráyalo, la palabra de Dios nunca va a fallar. Márcalo, Dios nunca va a fallar en lo que dice, en lo que escribió. La palabra de Dios, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que la parte que nos interesa, ¿cuál es? La palabra de Dios no falla. Si dice que van a venir momentos difíciles, si dice que van a venir días de persecución, ¿sí?, entonces estemos preparados para ello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a fallar nunca. Ahora mira el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Subraya esta parte. ¿Habrá injusticia en Dios? La respuesta está ahí mismo: en ninguna manera. En ninguna manera, no hay injusticia en Dios. O sea, lo que Dios nos haga o deje de hacernos, en eso nunca va a haber injusticia. Ahora mira el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y ahora viene la parte que nos interesa, márcale. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Somos nosotros capaces de resistir la voluntad de Dios? No. Dios está para hacer su voluntad, nos guste o no nos guste, nos plazca o no nos plazca. Y por último, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Subraya, para que alterques con Dios. Así que 4 cosas. Verso 6, la palabra de Dios no va a fallar. El versículo 14, en Dios no hay injusticia. Versículo 19, vamos a resistir su voluntad. Verso 20, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Esto fue uno de los errores de Job.
¿Quién me diera ir hasta donde está Dios? Yo iré hasta su silla y argumentaría y él me diría. Y cuando sabe quién es Dios, ahí está, sumiso y arrepentido. ¿Qué tenemos que hacer para no renunciar? ¿Qué tenemos que hacer para no retroceder? Empezamos con Hebreos 10:39. ¿Qué dice? No somos de los que retroceden. Porque los que retroceden lo hacen para perdición. Somos de los que tienen fe para preservación de nuestra alma. Sigamos así. Sigamos adelante, sigamos firmes.